1935 fue un año en el que la Segunda República vivió a escala general del país la culminación del Bienio Negro, un periodo en el que el poder estuvo en manos de los partidos de centro-derecha. Las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que se produjo una gran abstención en Ubrique, por ejemplo, solo votó el 28,5% del censo electoral, propiciaron una mayoría de centro-derecha en las Cortes, que se mantuvo hasta las siguientes elecciones, celebradas en febrero de 1936, y que dieron el triunfo al centro-izquierda agrupado en el Frente Popular. Especialmente en la segunda mitad de ese año, 1935, comenzaron a alejarse los principios reformistas que llevaron al pueblo español a la proclamación de la Segunda República en la primavera de 1931 y que se habían ido aplicando durante el primer bienio de 1931 a 1933. No obstante, en Ubrique, durante la mayor parte de 1935, el poder local estuvo administrado por los concejales republicanos que ganaron las elecciones de 1931, hasta que el gobierno lo sustituyó al final del verano por una corporación presidida por un miembro de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Hasta el final del verano del año 1935, el gobierno local de Ubrique siguió presidido por el alcalde que había sido elegido en los comicios de abril de 1931, José Esquivel Suárez, industrial zapatero y perteneciente al Partido Republicano Radical, que pese a su denominación ocupaba el espacio más moderado dentro del espectro republicano y que presidía a escala nacional Alejandro Lerroux. En estos meses, la administración municipal de Ubrique la ejercieron en la práctica 3 de los 5 ediles de la coalición republicano-socialista triunfante en 1931, los republicanos radicales Francisco Vallejo Canto, Pedro Rubiales García y el propio José Esquivel. Estos, de todas formas, se distanciaron de Lerroux por su deriva derechista y se alinearon con el ala más a la izquierda de los radicales, liderada por el sevillano Diego Martínez Barrio. En 1934 formaron el Partido Republicano Radical Autónomo y en octubre de 1935 constituyeron la Unión Republicana. Los otros 2 concejales elegidos en 1931 en la candidatura republicano-socialista, los socialistas Rogelio Moreno del Castillo y Andrés García Fernández, habían sido destituidos por el gobernador civil tras la Revolución de Octubre de 1934. Durante el año 1935, los republicanos que gobernaron Ubrique llevaron a cabo una amplia labor de obras públicas. En este año comenzó la construcción del primer trozo de la carretera de Ubrique a la de Jerez a Cortes por Algar. Precisamente el enlace de la carretera de Olvera a San Roque en sus secciones de Grazalema a Ubrique y de Ubrique a Jimena, efectuado por el Estado, obligó al ayuntamiento a construir en las calles Moreno de Mora y San Sebastián un alcantarillado y acerado modernos. La corporación renunció a cobrar a los vecinos de estas vías un impuesto por este alcantarillado, pero sí les pidió que aportasen el 50% del coste del acerado. De los 69 propietarios afectados, 17 firmaron en contra, pero el ayuntamiento consideró que sus viviendas saldrían revalorizadas y mantuvo la decisión de que estos aportaran la mitad del presupuesto de las nuevas aceras. En este contexto de obras de carreteras, la Compañía del Monopolio de Petróleo presentó un proyecto para instalar un surtidor de gasolina en la calle Méndez Núñez. Siguió donde enlazaban las carreteras de las Cabezas de San Juan a Ubrique y de Olvera a San Roque. Por toda su labor en favor de las infraestructuras del término de Ubrique, el ayuntamiento rindió un homenaje al ingeniero Francisco Ruiz Martínez, con cuyo nombre se rotuló la antigua calle Méndez Núñez.
una comisión de vecinos del Cerro de Mulera felicitó a la corporación por el acuerdo de la reparación del camino que se está efectuando en el sitio del puerto de Pedro Sánchez, que tan necesaria era para los que tenían que transitar por dicho camino. En mayo y junio se hizo el reconocimiento y clasificación de las vías pecuarias de este término por el perito agrícola Eduardo Caraña Peralta, designado por la Dirección General de Ganadería. En este tiempo se inauguró en Ubrique el servicio telefónico urbano e interurbano. A la Compañía Nacional Telefónica, el Ayuntamiento le ofreció una casa gratuita por 10 años para instalar los servicios telefónicos. Era la número 34 de la calle Aragón Macías, hoy calle del Agua, propiedad de la familia Bórquez Gómez. Se amplió el mercado de abastos situado en la plaza de Francisco Fatou y se aprobó un reglamento para el funcionamiento de este servicio. Su conserje era Bernardo Panal. Precisamente en esta plaza era tal la aglomeración de puestos de venta que el párroco se quejó por las colas que se formaban ante la entrada de la parroquia y el ayuntamiento tuvo que acordar en julio, dada la afluencia de vendedores en la plaza de Francisco Fatou, por no caber en la de abastos, que se dejara libre el espacio de la puerta de la parroquia. Por otra parte, se arregló el arbolado del jardín de la Plaza de Jesús y demás paseos públicos de la villa. Precisamente el ayuntamiento autorizó al vecino Francisco Aránega Rosa para establecer una caseta de madera en el jardín para la venta de bebidas en la temporada de verano, previo pago de 50 pesetas. Los municipios también hicieron este año un inventario de todos los bienes del ayuntamiento. La República se había propuesto desde el principio promover la enseñanza pública en todo el país. En Ubrique funcionaban una Escuela Nacional de Párvulos y Escuela de Niños y Niñas en la Ermita de San Pedro y calle Pi y Margal. Además, en 1935 se inició la construcción de una nueva escuela en la planta alta del Matadero. Asimismo, el ayuntamiento compró una pequeña casa en la calle Rojas para ampliar la plaza de abastos y las escuelas públicas. La propietaria de esta casa, Juana Bórquez Gómez, cedió gratuitamente al municipio el usufructo vitalicio de este inmueble, al que tenía derecho, para facilitar al pueblo de Ubrique la realización de las obras proyectadas. Finalmente, en julio, el Gobierno encargó al arquitecto Benlliure la redacción de un proyecto de escuelas graduadas para esta localidad. Fue en este año cuando se jubiló el prestigioso maestro nacional ubriqueño Francisco Fatou Lucas, hijo adoptivo de esta villa. Su último destino profesional fue Vallecas, en Madrid, y allí le rindieron un homenaje nacional los días 18 y 19 de mayo, al que se sumó el Ayuntamiento de Ubrique con una aportación de 100 pesetas y la recogida de firmas para solicitar para él la Medalla del Trabajo. Dentro del ámbito de la cultura, cabe destacar que el exdiputado socialista Antonio Roma Rubíes intercedió para la encuadernación de 144 volúmenes de los 200 que el Estado había asignado a la Biblioteca Municipal de Ubrique y comunicó que el resto lo enviarían más adelante. Por su parte, el ingeniero Ruiz Martínez y el interventor de la Diputación Manuel Cerón hicieron este mismo año un donativo de libros al pueblo de Ubrique. Además, el ayuntamiento pagaba una suscripción al Emporio del Libro por las obras adquiridas para la biblioteca municipal. El gobierno local republicano también apoyó la música en Ubrique. A comienzos de este año se creó una sociedad artística musical. La promovió un comité organizador encabezado por Cristóbal Domínguez Vera, que implicó al ayuntamiento en una suscripción popular que permitió la formación de una banda de música. La corporación inició la suscripción con 100 pesetas.
En junio acordó subvencionar con 5 pesetas mensuales a la junta organizadora de esta Sociedad Artística Musical de Ubrique para ayudar a su constitución y conservación de una banda de música, de la que entonces carecía esta villa, pese a que en años anteriores sí la había tenido. En septiembre el municipio suscribió un contrato con esta banda de música para la feria. Debía tocar en la Plaza de la República los días 13 al 17 de septiembre, de 9 a 11 de la noche, y la diana en las primeras horas de la mañana los días 14 al 16. La banda cobró por ello 350 pesetas de la época. Los aficionados a la tauromaquia disfrutaron con el arte del primer torero de Ubrique, José Morales Ramos Reinita. En 1935, este y su hermano Antonio torearon juntos en la Plaza de Toro de Ubrique, en las corridas del Domingo de Resurrección y el Día del Corpus. La prensa de la época destacó el éxito conseguido por ambos y el eco de sus triunfos. El empresario de la Plaza de Toros, Francisco Bazán Viruez, organizó 3 novilladas en la feria los días 15, 16 y 17 de septiembre. Por su parte, el vecino Francisco Medinilla Piñero organizó en verano varios espectáculos públicos de cante flamenco en la puerta de su establecimiento que regentaba en la plaza de Francisco Fatou. Finalmente, el entonces célebre equilibrista italiano Ugo Urbinate fue autorizado en marzo de 1935 para ofrecer su espectáculo circense en las calles y plazas de Ubrique. Tras la Revolución de Octubre de 1934, el gobierno de centro-derecha clausuró los locales de las organizaciones políticas y sindicales. Tras un tiempo en esta situación, en los primeros meses de 1935 se fue autorizando su reapertura. En Ubrique pudieron volver a su actividad el Partido Republicano Radical, Izquierda Republicana, la Sociedad de Obreros Marroquineros El Avance, la Sociedad de Obreros de Curtir Pieles El Progreso, el Centro Obrero de Agricultores, el Círculo Cultural y el Ateneo de Ubrique. Además, se formó una comisión organizadora de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales del Partido Judicial de Grazalema, con sede en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero pese a esta aparente vuelta a la normalidad, el gobierno puso en práctica medidas que anulaban el espíritu reformista del primer bienio de la República. Así, aprobó la contrarreforma agraria, que acababa provisionalmente con el gran proyecto del régimen republicano, la reforma agraria. El líder de la CEDA, José María Gil Robles, fue nombrado ministro de la Guerra y comenzará a proporcionar a los militares que un año más tarde darán el golpe de Estado con el que se iniciará la Guerra Civil. De momento, en 1935, el gobierno de Lerroux se vio envuelto en un famoso caso de corrupción, el extraperlo, un cohecho para implantar el juego de la ruleta en el que estuvo implicado el hijo adoptivo del presidente del Consejo de Ministros, que tuvo que dimitir. A escala local fueron destituidos los concejales que habían sido elegidos en las únicas elecciones municipales celebradas, las de 1931, y fueron reemplazados por designación del gobierno por ediles afines a la derecha. En Ubrique fueron destituidos los republicanos José Esquivel, alcalde, Francisco Vallejo y Pedro Rubiales, y fueron sustituidos por ediles de derecha. El ayuntamiento lo presidió desde entonces un miembro de la CEDA, Manuel Boórquez Romero. El año 1935 terminó con este giro a las posiciones más conservadoras. Sin embargo, los partidos republicanos iniciarán a final de año una política de reivindicación de las reformas que había suprimido la derecha. En Ubrique, Izquierda Republicana, dirigida por Manuel Arenas Guerrero, el americano, celebró un gran mitin el domingo 29 de diciembre en el edificio en construcción de la Sociedad de Obreros Marroquineros El Avance.
En el mismo participó el diputado Manuel Muñoz Martínez. El día anterior, los ubriqueños de Izquierda Republicana organizaron otros actos en Benaocaz y Grazalema. En un folleto distribuido en las 4 villas pidieron una vuelta a las esencias de la República. Se preparaba el camino para el Frente Popular, que ganará las elecciones generales de febrero de 1936.